mi oración le preguntaba a Jesús qué quería Él decirles a todos ustedes los que iban a venir hoy a este lugar. Y siempre imaginamos que la mayoría de los que van a venir son los discípulos, aquellos que nos prometimos con Jesús, ¿no? Y entiendo de que Dios tenía esto también para aquellos que nos visitan por primera o segunda vez. El título de lo que hoy quiero compartir con ustedes se llama Confiar y ver como Jesús ve, ¿no? Es medio largo el título, lo sé, pero bueno, es la síntesis de lo que quiero transmitir. Confiar y ver como Jesús ve. Y me gustaría pedirte que me sigas en la lectura de lo que dice el libro de Juan capítulo 16, verso 33. Es un extraordinario versículo que le da cierre a una charla privada que Jesús está teniendo con los discípulos. Y cada vez que Jesús habla con los discípulos, yo paro las orejas porque me fascina esos momentos íntimos. Y como yo me transformé en un discípulo como muchos de ustedes, creo que cuando estos momentos en privado que Jesús habla con ellos son muy importantes. Y miren lo que dice Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior, que ahora vamos a hacer un resumen de qué es todo lo anterior, ¿no? Pero les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan, ¿qué cosa? Paz. Aquí en el mundo ustedes tendrán muchas pruebas y tristezas. No es una muy buena noticia, ¿no? Pero dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, ¿no? Y imagínate estar en la sandalia de los discípulos en ese momento, ¿no? Que Jesús te dice, tengo algo que decirles. A ustedes en este mundo les esperan muchas pruebas y muchas tristezas. Basta, ¿no? Pero Jesús dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y uno, no sé, pero a mí me gusta imaginarme lo que pudieron haber sentido los discípulos estando ahí y haber dicho, bueno, está bien, vos venciste al mundo, pero vos te vas y quedamos nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿No? Y estas palabras que Jesús está diciéndole a los discípulos ocurren antes de que Él fuera a la cruz. Y yo quiero preguntarte, ¿vos crees que Jesús sabía todo lo que iba a pasar o Él estaba viviendo ahí en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo? ¿Qué creen ustedes? Él sabía, claro. Es más, en esta charla que ustedes están viendo en Juan 16, Jesús les está diciendo, miren, yo me voy a ir, pero voy a volver a estar con ustedes unos días, ¿no? Y les está hablando de su muerte, que los va a tener que dejar por algunos días, ¿no? Y es más, les adelanta, ustedes se van a poner muy tristes, pero tengan la confianza de que nos vamos a volver a ver. Y cuando yo vuelva, ustedes van a tener una alegría tan grande que va a ser como la que tiene una madre que después de muchos días de dolor termina dando a luz una nueva vida. Y eso va a ser exactamente lo que va a pasar conmigo, dice Jesús. Vengo a traer una nueva vida al mundo. Va a haber dolor, tanto para mí, también para ustedes, pero tengan algo muy seguro. Confíen, anímense. La traducción Reina Valera dice confiad, ¿no? Y esta dice anímense. La palabra original que está escondida detrás de confiad o de anímense es tengan buen ánimo. Y me gusta esa palabra, ¿no? O sea, porque dice, tengan buen ánimo porque yo he vencido al mundo. Jesús todavía no había vencido nada porque Él todavía no había ido a la cruz. Pero quiero que veas esto. ¿Viste cómo Él está hablando? Él no murió, todavía no exhaló su última gota de oxígeno ahí en la cruz, pero Él dijo, yo ya he vencido al mundo. ¿Puedes ver cómo Él habla? ¿En qué tiempo está hablando? ¿En futuro, pasado o presente? Yo ya he vencido, pero Él todavía no ha ido a la cruz. Por eso quiero invitarte a que vos y yo también aprendamos a confiar y a ver cómo Jesús ve. Miren, cuando vemos este versículo bíblico de Juan 16, 33, es fascinante que tiene 3 tiempos. Dice, en el mundo ustedes tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Qué tiempo es eso? ¿Pasado, presente, futuro? Futuro, estuvo trabado ahí, pero es futuro, ¿no? Ustedes tendrán, ¿no? A futuro. Tendrán pruebas, tendrán tristezas, pero ¿qué cosa? Anímense. ¿Qué es eso? ¿Pasado, presente, futuro? Es ahora, ¿no? En estado presente, anímense, estén de buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo... Y eso es pasado, ¿no?
Miren cómo habla Jesús, todo como, y pareciera que fuera un error de ortografía, no, pero Jesús habla de esta manera porque si hay algo que él puede ver, es lo que el hombre natural no puede ver. Miren, hay verdades que solamente un hombre espiritual puede entender. No existe manera que podamos entender la Biblia de manera natural. Esta es la razón por la que muchos de nosotros estuvimos, como yo, 37 años con este libro en las manos, pero nunca se nos reveló hasta que hubo un momento en que el Espíritu abrió nuestros ojos y a muchos de los que estamos acá y pudimos descubrir en las Escrituras el famoso y misterioso plan de Dios. Que te traje una imagen ahí para mostrarte muy rápida, como para ayudarte a entender que durante toda mi vida, la imagen 1, toda mi vida yo creí que el Evangelio era un pasaje al cielo, ¿no? Por lo menos así me lo predicaron a mí. Yo tenía que venir a la iglesia para poder ir al cielo, ¿no? Y yo de pronto cuando me cruzaba a alguien, trataba de predicarle y cuando esa persona no tenía una necesidad, yo se la buscaba, ¿no? Y en algún momento te va a agarrar algún cáncer o algo por el estilo, entonces te conviene aceptar a Jesús, ¿no? Para que te vayas al cielo, ¿no? Y entonces el Evangelio lo transmitíamos en necesidad. Pero descubrimos, cuando entendimos el misterioso plan de Dios, que había algo mucho más profundo, ¿no? Cuando vemos la Biblia como un todo, y no como por libros o por versículos bíblicos, sino como un todo. Descubrimos que en el Edén, en el libro de Génesis, cuando nos relata la historia de Adán y Eva, hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Discípulos? El pecado. Muy bien. Dios había dicho que podían comer de todos menos de un solo árbol, ¿no? Que era el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hace el hombre? Va y participa y come de ese fruto. En realidad es la mujer, pero después le convida al hombre. Ahí están los dos, ¿no? Y en la bolsa. Bien. Y el pecado ingresó, punto para los hombres, ¿no? El pecado ingresó dentro del hombre y de la mujer y el pecado es como un virus. Y en el momento que el pecado ingresó, empezaron todos los síntomas. Así como con el virus que nos visitó en la pandemia, pasó exactamente lo mismo. La gente, el primer matrimonio que son víctimas de este virus, empezaron a manifestar los síntomas que tiene hasta el día de hoy todo pecador. Número 1, empezó a sentir vergüenza. Y empezó a esconder, a tapar. Siempre decimos que si Adán hubiese tenido un celular o Eva hubiese tenido un celular, ahí aparecían las contraseñas y aparecían todo, porque así es cuando el pecado está dentro de nosotros. Ahora, después cuando Dios lo confronta, ¿qué hace Adán ante la charla que tiene con Dios? Adán dice estas palabras: lo siento, me equivoqué, yo cometí el error. Exacto. Punto para la mujer, dicen allá al fondo, ¿no? La mujer que vos me diste, ¿no? Y entonces, desde ahí arranca el misterioso plan de Dios, que es lograr salvar al hombre de una genética, de una naturaleza que se corrompió en el Edén. Y que mientras más seguía pasando el tiempo, más seguía pudriendo todo. Por eso cuando agarras la Biblia, en los primeros capítulos empiezan a aparecer las primeras muertes, se empiezan a matar entre hermanos, porque el pecado, el virus del pecado comenzó a mutar a escalas tan grandes que de pronto en el capítulo 6 Dios ya no puede ver, se le parte el corazón, el daño tremendo que el pecado está haciendo en el hombre, y entonces dice: no puedo verlos así, tengo que destruir al mundo con un diluvio. Pero encuentra favor en un hombre que se llama Noé, ¿no? Y Noé, que tenía un historial intachable, un hombre perfecto, un hombre que tenía era una rectitud en la vida, casi como muchos de ustedes acá, ¿no? Y Dios cuenta con Noé, pero Noé tenía la genética también corrompida, porque cada vez que, desde el inicio, cuando Adán y Eva tuvieron intimidad, salió un muchachito en pecado. Y después los hijos, cuando tuvieron intimidad, salieron muchos, y todo se empezó a multiplicar de personas infectadas de pecado. Pero un día viene Dios y manda el diluvio para demostrarnos que el problema no estaba en la creación, sino dentro del hombre. Ustedes han escuchado la historia de Noé, que se salva él y su familia, y luego cuando el diluvio termina, se abren las puertas, está todo para comenzar otra vez desde cero, hay 2 parejas de cada animal, nada puede salir mal, está Noé con la esposa, están los hijos con la nuera, y de pronto Noé no pasa el control de alcoholemia, se agarra una curda que queda tirado, y le sacaron el registro, le sacaron todo, ¿no?
Y entonces vos decís, pero este tipo era un tipo correcto, ¿por qué de pronto hizo lo que hizo? Bueno, porque el pecado estaba dentro de él. Después todo lo que vemos a continuación de Noé para adelante son todas historias que nos habla de gente peleando contra el pecado, ¿no? Ahí tenés, por ejemplo, a el rey David, el hombre con el corazón más puro de todos los tiempos. ¿Pudo contra el pecado? No pudo. No pudo. Aparece Sansón en la historia, el hombre más fuerte de todos los tiempos. ¿Pudo contra el pecado? No pudo. Aparece Salomón, el más sabio de todos los tiempos. Tampoco puede contra el pecado. ¿De qué nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento? De gente luchando contra el pecado. Aparece Moisés y pone las reglas de juego, que sería como la cuarentena, los 10 mandamientos, para a ver si la gente podía aislarse lo más posible del virus, pero no funcionó. Todos, el mejor de ellos, David, falló. Imagínate todos los que venían atrás de ese. No quedó ni uno solo. Pero todo estaba organizado y planificado por Dios desde antes de que comenzara el mundo, cuando Dios planificó que un día su propio Hijo tomaría el cuerpo de uno de nosotros, sería un humano, sería uno como nosotros, y vendría Él sin pecado a vivir entre nosotros, a cumplir la ley de Dios y de pronto a liberarnos a nosotros del pecado. Entonces, en esa cruz que ustedes ven ahí, es su primera venida, y Él vino a solucionar el único problema que la humanidad tenía, que es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios y nos pone en un estado de muerte espiritual, en una condenación y en un juicio eterno, al cual de pronto, cuando por nuestras obras no podemos aprobar, porque estamos hechos de pecado, nuestra esencia, nuestra sustancia está infectada por el pecado de Adán y de Eva al principio. Pero Jesús vino a crear una nueva humanidad de nosotros. Me encanta, ahora punto para la mujer, que Dios rompe la genética humana, ¿no? 42 generaciones después de que aparece Abraham, con una parejita de chicos muy lindos que se llaman José y María, ¿no? Si José y María tenían relaciones, salía un muchachito infectado. Entonces, Dios saca a José de la ecuación y por primera vez se une el espíritu con la humanidad. Se une lo divino con lo terrenal, y ahí nace Jesús de la Virgen María, ¿no? En un milagro especial de gestación entre el Espíritu y María, ¿no? Entonces, desde ahí nace el nuevo hombre. Y cuando Jesús nace, Él empieza a predicar esta buena noticia de que Él había venido para liberarnos a todos nosotros del pecado. Y cuando Él muere en la cruz, Él carga con todas nuestras culpas, con el precio de nuestra maldad, con nuestros pecados. Él carga y se pone esa mochila y va a la cruz y rinde por completo su vida en obediencia a la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre es ayudarnos a nosotros a ser libres del pecado, enviando a su Hijo a vivir dentro de nosotros. Ahora, cuando Jesús va a la cruz, comienza ahí una nueva etapa. Comienza el tiempo de la gracia, y ese tiempo hasta ahora lleva unos 2024 años aproximadamente. Pero lo que intento decirte, este tiempo de gracia se va a terminar, porque Jesús prometió que iba a volver por segunda vez, y Él viene a buscar a su novia amada, porque no vamos a ir al cielo a un culto eterno donde no hay lugares para sentarse, ¿no? Sino vamos a ir a una boda, nos vamos a casar con Cristo en el cielo. Ahora, esto lo dice Apocalipsis 19, ¿verdad? Pero nadie se puede casar arriba si primero no se promete con Él acá abajo. Y nadie se puede prometer con Él si primero no es libre del pecado. Por eso todo el Evangelio, la propuesta del Evangelio, no es que a vos te vaya bien en las finanzas, no es que de pronto tengas una mejor vida o una vida más fácil de este lado del sol. Todo lo que el Evangelio propone es liberarte del pecado. ¿Y cómo lo hace Dios? Permitiendo que el Hijo de Dios venga a vivir dentro tuyo. Dios no nos dio sanidad, Dios no quiso darnos prosperidad, Dios no quiso hacernos la vida más fácil, Dios no quiso darnos promesas. Lo único que Él nos quiso dar fue su propio Hijo. Y en su Hijo nosotros encontramos todo lo que necesitamos.
para esta vida y para la que viene. Encontramos sanidad, encontramos perdón, encontramos libertad, encontramos prosperidad en todas las áreas de la vida, porque ese es el diseño de Dios, que nosotros seamos libres. Y Jesús dijo, ustedes van a ser verdaderamente libres el día que el Hijo de Dios venga y venga dentro de ustedes, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes realmente serán libres. El pasaje bíblico de Juan 8:36 dice, si el Hijo te libertare, entonces serás realmente, no parcialmente, sino completamente, realmente, verdaderamente libre. Entonces, cuando vemos el mapa desde arriba de todo de lo que es el Evangelio, todo lo que es humano, todo lo que está en el plano natural, mi querida familia de Mar del Plata y de Batán, tengo que decirles algo, se reduce a nada cuando entendemos el misterioso plan de Dios. Por eso que Jesús en esta charla que estábamos leyendo en Juan 16:33, no les está diciendo a los muchachos, tranquilo que después se va a poner heavy, pero ustedes van a arrancar y se va a acomodar la jugada y les va a ir financieramente bien, y etcétera, etcétera. Él les dice la verdad de la milanesa. Miren, ustedes en el mundo no esperen cosas buenas. O sea, les vienen pruebas, les vienen tristezas, pero ustedes tienen que estar de buen ánimo, porque yo vencí al mundo. Claro, después de la cruz, el que venció el mundo se iba a ir, pero ahora ¿dónde iba a estar viviendo? Dentro de nosotros. Entonces, cuando vemos esta imagen del plan de Dios, miren, no termina todo en el cielo. En el cielo vamos a estar solamente 7 años, luego vamos a bajar con Jesús después de habernos casado y vamos a gobernar con Él durante 1000 años. Yo sé que esto parece que es una bola de mucha información, pero quiero hacerte una síntesis e invitarte a que de pronto, si ninguno de los discípulos te compartió, que puedas hacerlo esta noche o mañana, puedas ver que alguno de ellos se compartan el misterioso plan de Dios que dura 2 horas y ahí vas a poder entender todo en exactitud lo que te estoy contando con lujos y detalles. Pero después de este milenio donde gobernamos con Cristo, al final dice que Jesús se sienta en ese trono blanco que está ahí y Él va a juzgar a aquellos que rechazaron la buena noticia, aquellos que de pronto dieron la espalda a Dios y a este maravilloso regalo de ser libres del pecado y poder vivir con Él eternamente, ¿no? Y entonces aquellos que lo hayan aceptado ingresarán a un cielo nuevo y tierra nueva con Dios, pero aquellos que lo hayan rechazado les espera una eternidad separados de Dios en un lugar llamado lago de fuego. Entonces, esta tierra, dice el apóstol Pedro, que será quemada y va a desaparecer. Y cuando eso ocurra, la Biblia relata de que aparece un cielo nuevo y una tierra nueva, donde recién ahí vamos a conocer al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces la Biblia, la síntesis de la Biblia es un padre buscando una novia para su hijo y luego un hijo preparando la novia y presentándole la esposa a su padre en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos van a estar ahí? Entonces, cuando nosotros entendemos de algún modo la profundidad del misterio de Dios, nos damos cuenta que queda humillante la manera en que la iglesia de Jesucristo ha predicado el Evangelio estos últimos tiempos, ofreciéndote cosas dentro del plano natural. Mira, ¿qué es el plano natural? Todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Venía Cristo porque Dios te va a dar un nuevo trabajo. Venía Cristo porque Dios va a darte el auto del año, la casa, etcétera, etcétera. Todo eso está en un plano natural. Y cuando viene, tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Y luego algunos van por un pasito más y entran, gracias, al plano sobrenatural. Y venden sanidad. Y venden, vení, vas a recibir sanidad y vas a... si estás enfermo, ahora el poder sobrenatural, ¿no? Y se escupe bien el micrófono, ¿no? Para que suene más profético y más polenta, ¿no? Sobrenatural te va a tocar. Y no negamos que eso pueda ocurrir. Es más, creemos con todo nuestro corazón que el Espíritu de Dios también tiene ese poder. Pero Jesucristo no vino solamente a eso, porque eso está en el plano. Dije, el primero es el natural y el segundo es el... Jesucristo no vino a atender nuestras necesidades sobrenaturales. Porque les digo algo, adivinen qué, todos los muertos que Jesús resucitó cuando estuvo en vida caminando entre nosotros, ¿qué pasó con ellos? Se volvieron a morir. Todos los ciegos que Él sanó, se volvieron a morir. Los sordos, los leprosos, murieron, ¿no? Entonces lo que es de Dios no caduca.
Lo que es de Dios está en el plano espiritual, hacia arriba, el tercer nivel. El Evangelio, por esa razón, es espíritu y vida. No es un mensaje, es una persona, es Cristo viviendo dentro de cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio, ¿no? Y entonces, mi amada familia, lo que quiero decir es, tenemos que aprender a ver como Jesús ve. Tenemos que, a pesar de, poneme Juan 16:33, a pesar de las circunstancias difíciles que nos toque vivir, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, tenemos que aprender a ver como Jesús ve y estar de ánimo porque Él venció al mundo y Él lo confesaba aún antes de morir. Y esto es maravilloso que vos lo puedas entender, ¿no? Cuando uno le cae esta moneda, se da cuenta que lo que dice un cantante muy, bueno, no es tan conocido, pero un muchacho que se llama Samuel Cisterna que canta algo bueno va a ocurrir, en realidad es un verso, porque en realidad lo mejor no está por venir, sino lo mejor ya ocurrió, ¿no? Ocurrió en la cruz del Calvario. Y eso ya pasó y eso ya vino lo mejor. Y no hay nada mejor que esperar porque ya todo fue hecho, todo fue consumado, ¿no? En la obra de la cruz del Calvario. Cuando nosotros aprendemos a ver como Jesús ve, te aseguro, no le damos lugar a las cosas temporales, naturales que nos están rodeando, que a veces nos hacen pesado el camino. Mirá, yo quiero decirte que cuando vos sabés cómo va a terminar algo, te entusiasmas y disfrutás. Imagínate, mis hijas, por ejemplo, no entienden mucho de fútbol, no les gusta, pero cuando estuvo el Mundial, ahí se compraron la camiseta argentina y nos sentamos a ver el partido de Argentina y ellas gritaban, cada vez que veían que el fútbol entraba un arco, gritaban gol y capaz que eran los franceses, pero estaban celebrando, porque no entendían mucho, ¿no? Eran chiquititas, ¿no? Y estábamos celebrando el Mundial, pero imagina que ahora, viste que pasaron la repetición, y yo me siento con mis hijas a ver el partido de la final de Argentina y estamos sufriendo, y las nenas están sufriendo ahí mirando el partido, pero lo que ellas no saben, que eso es una repetición. ¿Quién es el que sabe cómo termina el partido? ¿No? Yo, porque yo ya lo vi, a mí ya me contaron, ya lo viví, ¿no? Que terminamos empatados y después vamos a penales, y que el Dibu hace de la suya, ¿no? Ustedes ya conocen la historia, pero mis hijas lo sufren porque creen que están en vivo, creen que eso está pasando. Pero lo que tengo que decirte es, nada está pasando, todo ya ocurrió en la eternidad de Jesús. Miren, la Biblia dice en Romanos capítulo 11 que hay una lista de los gentiles. Esto me voló la cabeza y la tapa del cerebro, tenía dos, ¿no? La tapa del cerebro, cuando descubrí que la Biblia dice que hay una lista de los gentiles que escucharán la buena noticia. Y cuando el último de la lista escuche la buena noticia, nazca de nuevo de agua de espíritu, Jesús viene a buscarnos a todos nosotros. Por eso que cada vez estamos más ilusionados de que ese momento ocurra. Amén. ¿Qué te hace pensar que vos no seas o que seas? Te digo algo, si Dios te trajo a este lugar, como decía Mónica, o no me acuerdo como decía Natalia, cuando estábamos cantando, y si vos sos ese último de la lista, nosotros te vamos a agarrar y te vamos a compartir el plan porque estamos esperando a Jesús. Antes teníamos un miedo, nos hacíamos encima cuando pensábamos en que Jesús iba a venir, pero cuando descubrimos que esto no se trata de nuestras acciones, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todo cambia y lo estamos esperando porque queremos casarnos con Él. Queremos vivir lo que Jesús prometió, una luna de miel eterna con Él, ¿no? Donde vamos a gobernar con Él. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Mirá los planes que Él tiene para nosotros. Por eso dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros, los que lo amamos. Entonces, miren, hay un momento donde nosotros nos tiene que caer la ficha. La Biblia no dice que seremos más que vencedores. ¿Qué dice la Biblia? Somos más que vencedores. Mira, te traje una imagen que quiero mostrarte que esto cambió diametralmente la vida, la manera de ver la vida para mí. Cuando históricamente cuando leemos los libros de historias, cuando dos ejércitos se enfrentaban, había una costumbre que supongamos que voy a agarrar el ejército de la izquierda, se enfrenta con el ejército de la derecha, ¿no? Y hay una matanza ahí, pero resulta ser que gana el ejército de la izquierda, ¿no? Y entonces el rey de los de la izquierda, cuando termina la batalla,
le dan un caballo blanco. ¿Para qué? Para que entre a la tierra que conquistaron, la que ganaron, y todos los habitantes que no son soldados lo vean y puedan entender el mensaje muy claro. ¿Sabes cuál es? Que el rey, ese que viene en caballo, fue el que ganó la batalla y no justamente el rey de los de este lado, ¿no? Entonces, cuando veían al rey, dijeron, estamos hasta la mano, nos conquistaron, ¿no? No es que se le ponían a preguntar, che, ¿quién ganó la pelea, no? Sino que cuando la imagen del hombre en el caballo blanco los hacía entender, a unos de este lado, perdimos, y del otro lado, ganamos, ¿no? El rey siempre aparecía en ese caballo blanco luego de que terminaba la batalla. Miren, es muy interesante que la Biblia relata que en un momento el anticristo, luego de que la iglesia es arrebatada, el tipo aparece falsamente en un caballo blanco, queriendo demostrar que él ya ganó. Pero en realidad la Biblia nos enseña que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Él perdió y perdió por goleada, porque Jesús fue a la cruz y no solamente nos salvó a todos nosotros que estamos de este lado, también Él descendió a las puertas del infierno, tomó las llaves del infierno y de la muerte y liberó a todos los que habían sido presa del pecado y los llevó al paraíso. ¿No? Es una victoria avasalladora la de nuestro Señor Jesucristo. Él está vencido, ¿no? Pero miren qué interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Esto no va a pasar, esto ya pasó. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosles honor a Él, porque el tiempo, ¿qué dice? ¿Llegará? ¿No? Para la boda del Cordero y su novia, ahí estamos todos nosotros, se ha preparado. Y mira qué dice el verso siguiente, el 8. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. ¿De qué color es el lino? Ahora, cuando termina la boda, te conté que Jesús va a regresar con su iglesia, ¿no? En realidad ya regresó, pero nosotros estamos viendo la repetición, ¿no? Jesús va a regresar con su iglesia. Y fíjate lo que dice el verso 11 al 14. Miren esto. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es él? Es Jesucristo, dice, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Verso 12, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. El verso 13, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era... Ahora miren este me emociona. Dice, los ejércitos del cielo, estos son vos y yo, vestidos de lino blanco. ¿Quién eran los que tenían lino blanco? Nosotros, ¿no? Dice, y puro de la más alta calidad, los seguían en... ¿Qué quiero decirte? Ya sos ganador, ya sos vencedor. No importa lo que estés viviendo, ya la ganaste. Por eso Jesús les dice a los discípulos, muchachos, ustedes van a tener pruebas, van a tener tristeza, pero tengan buen ánimo, porque yo ya vencí al mundo. Cuando ustedes me tengan a mí, ustedes ya son parte de los vencedores, amén. Ya van en caballos blancos ustedes, muchachos, ya los vi. Entonces uno no se desanima por nada de lo que nos toca vivir de este lado. Hebreos 13, capítulo 5, dice algo que es muy importante para estos tiempos. No amen el dinero, dice el escritor de Hebreos. Estén contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho ¿qué cosa? Nunca y jamás te abandonaré. Esto es promesa de Dios. Mira, quiero decirte algo. Alguien necesita escuchar esto. Dios nunca te va a dar la espalda. Puedes confiar en eso y puedes mirarlo con los ojos de la fe. Jamás el Señor te va a dar la espalda. Es imposible que Dios mienta y falle alguna de sus promesas, dice Hebreos también. Entonces lo que quiero decirte es imposible que el Señor te dé la espalda, porque eso ya se lo hizo a su propio Hijo en lugar de a vos. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, según lo que nos relata el libro de Mateo capítulo 27, del verso 45 y 46, dice que Jesús estuvo suspendido entre la tierra y el cielo durante unas 6 horas, dice, y al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde, y el 46
Dice, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y cuando vemos este versículo, a mí me corre todo un escalofrío desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque en realidad eso es lo que vos y yo nos merecíamos por haber vivido bajo el pecado y por haber vivido en desobediencia y dándole la espalda a Dios, siendo enemigos de Dios. Pero Jesucristo reemplazó nuestro lugar y Él, estando en la cruz, le llamó Dios a su propio Padre. Jesús nunca se refería a Dios como Dios. Él siempre le decía Padre o Papá. ¿Por qué? Porque cuando vemos en las Escrituras, los discípulos se acercan y le preguntan, Maestro, ¿puedes enseñarnos a orar? ¿Y qué le decía Jesús? Padre nuestro. Ustedes cuando oran digan Padre nuestro. Él siempre se refería a Papá. Pero cuando Él está en la cruz, está reemplazando nuestro lugar, mi lugar, tu lugar, para que un día vos y yo no le tengamos que decir a Dios, Dios, sino que lo podamos llamar Padre. Dios les dio la espalda a su Hijo para darte el rostro a vos, para darte las manos abiertas a vos, para recibirte y adoptarte en su familia. Por esa razón quiero decirte algo, no importa lo que estés viviendo, no importa la circunstancia que te encontres atravesando, vengo a decirte, Dios jamás te va a dar la espalda. Él no está enojado con nosotros, Él todavía sigue creyendo en nosotros. Amén. Aleluya. Por eso los apóstoles en Santiago capítulo 1, versos 2 y 3, hablaban de esta manera, que yo decía, estos locos fuman algo que nosotros no conocemos. Pero miren lo que dicen, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para a la flauta, ¿no? Volvemos un cachito para atrás, ¿no? Para alegrarse, y no dice alegrarse, dice una palabra más. Mucho, ¿no? Todavía nos falta ver. Solamente alguien que ve desde la vista desde arriba, ve el plan eterno. Por eso a veces yo le digo a papá, fíjate cómo cambia cuando leemos la Biblia con los anteojos de un nacido de nuevo que cuando la vemos como un hombre natural, que solamente está pensando en las cosas de la tierra o en las cosas sobrenaturales. Pero cuando nosotros nos ponemos los anteojos que nos permiten ver el reino por haber nacido de agua y de espíritu, podemos entender que no importa la circunstancia que tengamos que enfrentar, para nosotros es una gran oportunidad y un tiempo para alegrarnos mucho. Y el verso siguiente dice también en el verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Qué bueno que es Dios. Amén. Miren, yo sé que nos visita gente por primera o segunda vez y está diciendo seguramente en su corazón, bueno, lo que pasa es que vos no sabés la cantidad de oportunidades que yo vengo desaprovechando y haciendo un costado. Y vos no tenés ni idea la cantidad de desastres que yo hice con mi vida. Tengo buenas noticias para ustedes que nos visitan por primera o segunda vez. La historia en la Biblia nos relata a un hombre llamado Abraham, que Dios le hizo una promesa. Él no podía tener hijos y Dios le dijo, mirá, vas a tener hijos y con tu esposa, ¿no? Y los dos eran re ancianitos, los andaban persiguiendo las arrugas ya porque no daban más. Pero Dios le dice, voy a hacer que ustedes puedan tener hijos. Y la promesa se tardó un poquito en llegar y ahí andaba Abraham como muchos de nosotros queriendo ayudar a Dios, ¿no? Y amargado porque no llegaba la respuesta y le dijo, vamos a ayudar a Dios, ¿no? Y con la esposa se pusieron de acuerdo y le dice la esposa de Abraham, ¿qué se llama? ¿No? Le dice, ¿por qué no tenés intimidad con la esclava? Y entonces capaz que era eso, metafóricamente Dios dijo que íbamos a tener un hijo, pero capaz que no iba a ser literalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se las manda a Abraham con Sara y Abraham tiene un encargo de un hijo, ¿no? Con la esclava y claro, primero fue hermoso, ese bebé trajo una alegría, pero después andaba la mujer que, ¿se acuerdan cómo se llama? Agar, ¿no? Andaba ahí por adentro de la casa canchereando, ¿no? Porque sabía que su ama no podía, ¿no? Y le decía, ¿será que usted puede cuidarme al nene? ¿No? Y le resaltaba el puede, ¿no? Y de pronto empezaron los problemas entre Agar y Sara y Abraham se agarraba la cabeza. ¡Qué problema! ¿No? Pero ahí es cuando vemos que de pronto se pone heavy
Y la mujer de Abraham le dice, a esta me la sacás de casa, patita de afuera, ¿no? Y la llevas al desierto con ese pibe que no es mío. Y entonces Abraham está entre la espada y la pared y dice, pero ¿yo qué culpa tengo? O sea, nos pusimos de acuerdo y ahora tengo un problema. ¿Cómo voy a dejar un pibe allá afuera? Sin comida, sin cuidado, sin nada. Pero ahí sale Dios, el maravilloso Padre que tenemos, que también busca arreglar nuestros desastres, ¿no? Y que es tan amoroso, que se hace cargo de nuestras macanas. Él es el único que tiene el poder de transformar nuestros desastres en milagros extraordinarios. Y ahí Dios comienza a alimentar a ese pibe que era una macana de Abraham, lo alimenta en medio del desierto y se hace cargo de esa mujer para demostrarle lo mucho que Él nos ama y lo que Él desea liberarnos a nosotros del pecado. La Biblia no consiste en el hombre buscando a Dios, sino en Dios buscando al hombre. Así que no importa el desastre que hayas hecho. Me recuerdo la historia de Jonás, que la Biblia dice que Dios le dice que vaya a predicar en una ciudad que se llama, ¿no? Y que había mucha gente muy zarpada ahí que estaban en un grado de pecado tremendo. Jonás no quería predicarles porque ellos no se merecían a Dios. Y entonces Jonás, literalmente, como dicen los pibes, se toma el buque para el otro lado, ¿no? Y se va a... casi, muy bien. ¿Cómo estamos la neurona? Muy bien. Y se va a Tarsis. Y por desobedecer a Dios, mete en un problema a un montón de marineros y de gente que iba en una embarcación, porque eso hacen los que desobedecen a Dios. Meten en un problema a un montón de personas. Pero ¿qué pasa? En medio de esa tempestad, cuando se están muriendo, ¿no? Y los tiran a Jonás al mar, ¿qué ocurre? Dios manda una ballena que va en medio del mar y lo atrapa. Esa es la gracia de Dios. Es Dios haciéndose cargo del desastre de Jonás. ¿Y lo agarra sin tazo a Jonás o no? No. Lo pone de vuelta en el mismo lugar donde lo había mandado, en la playa, y le dice, ahora andá, hijito, andá a Nínive y predicá. Y ahí está Jonás predicando de mala gana, arrepiéntase, dice, ¿no? No le ponía ni voluntad y la gente se arrepentía, ¿no? Porque todo lo que Dios estableció que iba a hacer con tu vida, lo va a hacer. Te ama demasiado el Señor y Él está interesado, no importa lo que hayas vivido hasta este día. Dios va a arreglar el desastre y lo puede transformar en un milagro extraordinario. Así como Abraham y como Jonás nos rendimos de todo corazón a Él y le decimos, admito que te necesito y que no puedo más con mi desastre. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para los discípulos que ya hemos nacido de nuevo. En el libro de Hechos capítulo 13 vemos que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en un momento levanta la mano y deja ciego a un hechicero, ¿no? Y hace una cosa extraordinaria y ahí se deja de llamar Saulo y pasa a llamarse Pablo. Pero es muy interesante que cuando seguimos leyendo la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 16, Pablo va a una ciudad que se llama Filipos y dice, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio y era una adivina y ganaba mucho dinero para sus amos. Pero mirá lo que pasa. Dice, lleno del Espíritu Santo. No dice eso. Dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres, la adivina, la que era del otro bando, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Pregunto, ¿estaba diciendo verdad o mentira la adivina? Estaba diciendo verdad, ¿no? Y entonces estaba ayudando al reino. Pero mirá lo que pasa en el versículo siguiente. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, ¿no? De tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la vieja, ¿no? De la joven, dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pero dice, se exasperó. Ya no dice que lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué imaginás que se exasperó? Estaba la vidente abriendo esto, les vienen a decir cómo se... ¡Ah! Le dice, en el nombre de Jesús, ¿no? Se recalienta a Pablo, le salen los tomates, ¿no? Para allá arriba. Se calienta de modo tal que hace esa acción y lo que vemos es muy interesante. Parece como que todo, o sea, de ahí, por no ser... Miren, ¿qué hemos aprendido en los discipulados? Que no sirve de mucho ponerse a echar demonio cuando una persona no está arrepentida, ¿sí o no? Porque ese demonio está ahí de una manera legal. El demonio salió evidentemente de esa mujer, porque así termina el versículo. Pero miren el vuelto que le llegó a Pablo.
en el verso 22, por favor. Verso 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran las ropas y los golpearan con vara de madera. Y el verso siguiente dice que los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. ¿Se las mandó o no se las mandó Pablo? ¿No? Y entonces yo entiendo que, a ver, si yo hubiese sido Pablo, yo estaría todo frustrado. Y estaría diciendo, pucha, yo no sirvo para esto, ¿no? Ya me las mandé, encima cobré, ¿no? Me dieron garrotazos por todos lados. ¿Quién me manda a mí? Se me fue el fruto del espíritu, ¿no? Salió la carne ahí exasperado, hice algo que no tenía que hacer y cobró. Pero me fascina que Pablo también ve las cosas desde arriba y por esa razón soporta la cárcel, soporta los golpes. Y ahí están Pablo y Silas. ¿Han leído la historia? Están en medio, exacto. Haceme do mayor, o re mayor. Están los dos ahí hechos pomada, las espaldas hechas pomada. Y se miran uno a otro. ¿Cómo te quedó el ojo a vos? Pareces el jorobado de Notre Dame, ¿no? Y el otro, y vos porque no te viste, no sabes lo que parece. Y están, dice, che, y si nos acercamos allá que está, ahí se está más cerca de la reja, y se empiezan a caminar como cuando yo me levanto en la mañana, ¿no? O cuando un hombre anda con fiebre, ¿no? Digan la verdad a las mujeres, que parece que recién parió, ¿no? ¿No? Todo hecho pomada, ¿no? Y ahí están, y de pronto están mirando la situación en la que están y se podrían haber amargado como muchos de nosotros hacemos cuando no vemos con la vista de Jesús. Y se podrían haber desanimado, pero empezaron a mirar sus cadenas y se habrán acordado. Y no sé, yo creo que ahí deben haber inventado esta canción que dice: las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Estaría re bueno que fuera literal, ¿no? Sí, ¿no? Libertad. Y después empezaron: rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del echó mi maldad, ¿no? Lavó los presos que están ahí, están mirando, están locos estos vagos, ¿no? O sea, están hechos pomada y están cantando: solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sila, mandale otra vez, dale. Pará un poco, no sabes lo que me... Respiro, bajámela un tono porque si no, no, en ese tono está bien. Bueno, rompió mis cadenas, ¿no? Y yo creo que en el cielo Dios escuchó esa canción y empezó: mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio... Claro, y Dios estaba aplastando ahí tenía el bombo en el cielo. Lavó mis pecados. Y los ángeles empezaron: dado, solo en él. Y de pronto un terremoto explotó y se pudrió todo y se rompieron las cadenas literalmente. Porque cuando alguien adora en medio de la circunstancia, Dios se une a esa adoración. Sí, Señor. Aleluya. Pablo y Silas podían cantar porque ellos veían desde el plano superior, desde el espíritu, que no importa lo que nos toque vivir en este plano natural, ya estamos en caballos blancos. Falta que se lo notifiques a tu cuerpo nada más y a tu alma, pero ya estás en caballos blancos, esto ya está ganado. Cristo venció por nosotros y nos hizo juntamente con Él más que vencedores. Por eso es que cada vez que venimos los sábados a este lugar,
lo único que hacemos es volvernos locos y celebrar lo que Él venció por nosotros. Esa es la buena noticia de la gracia. Él vence con sus fuerzas dentro de nuestro lo que nosotros no podemos vencer con las nuestras. Por eso es muy importante ver realmente cómo Dios es. Miren, es maravilloso, es maravilloso. Siempre me recuerdo el día que estando en esa primer fila agarré a Hannah y la tenía upita y estaba dormida y se me ocurrió en una prédica como esta, capaz que estaba media aburrida la prédica y yo estaba ahí, ¿no? Contarle las pecas a mis hijas, ¿no? Mirá si no estaba a veces pasa, ¿viste? Que estás acá pero no estás acá, ¿no? Espero que vos estés acá y no te estés durmiendo. Y yo estaba con mi hija así. Esa era la vieja iglesia antes, ¿no? Y yo estaba... Y le empecé a contar 1, 2, 3, 4, 53 pecas en un solo cachete, le conté, ¿no? Y de pronto... Yo estoy contándole las pecas enamorado de Hannah. Yo veo a Hannah y digo, qué obra perfecta, qué obra maestra. Me salió bien. Y digo, qué hermosa. Y mientras les estoy contando las pecas, después le digo a mi esposa, ¿sabes cuántas pecas tiene? 53. Contándole las pecas. Y ese mismo día estaba predicando una persona acá y lee Lucas capítulo 12, verso 7. Si te parece que es una locura que yo esté contando pecas, quiero decirte cómo es Dios. Y en cuanto a ustedes, dijo Jesús, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Cuando vos dormís, Dios te cuenta el pelo. 1, 2, 3. Con algunos ya se les va restando, Pero Dios cuenta. Él no perdió el control de tu vida. ¿De verdad pensás que Dios va a enviar a su Hijo Jesús y te va a dejar así nomás? Él está preocupado por vos. Él está al tanto de todo lo que... ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama? ¿Cómo me lleno de tristeza cada vez que encuentro personas? Espero que ustedes que vienen por primera o segunda vez no sean de este tipo de personas que voy a mencionar, ¿no? Gente que creen que Dios está enojado con ellos. Isaías 54, el profeta está viendo lo que va a pasar después de la cruz. Y él escribe en Isaías 54, versos 7 al 10, estas palabras. Dios dice esto: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo. Pero dice, pero con amor eterno. Miren, ¿por cuánto tiempo es el enojo? Es un breve tiempo, pero el amor de eterno, ¿cuánto es? No, es para siempre. Dice, con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Esto todavía no había pasado porque Jesús no había ido a la cruz, pero el profeta Isaías ya lo estaba viendo y estaba escuchando a Dios y escribiendo literalmente lo que Dios estaba diciendo. Dice Dios, así como juré en los tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Miren, Dios no necesita jurar, pero que Él jure por sí mismo es una doble garantía de lo que Él está diciendo, ¿sí o no? Y ahora agrega, dice, pues las montañas podrán moverse, las colinas pueden desaparecer, pero aún así, mi fiel amor por ti, dice Dios, Mar del Plata y Batán, permanecerá, y mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Dios no está enojado. ¿Viste lo que mencionó un versículo atrás? Cuando dice que así como le juré a Noé, ¿se acuerdan esto? Verso 9, por favor, Yolito. Así como le juré a Noé, o juré en tiempo de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra. ¿Se acuerdan cómo fue la señal que puso
Dios para acordarse y que Noé se acordara y que todos los humanos se acordaran de ese pacto que Dios había hecho de que nunca más iba a destruir la tierra, el arco iris. Bueno, miren, esto es hermoso. Dios dice, ¿se acuerdan? Así como yo les juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, tengo que decirles algo. Ahora también les voy a jurar a ustedes que nunca más me enojaré con ustedes ni lo castigaré. Y a mí me quedó ahí, ¿no? Y él dice, pero que volvió a jurar por sí mismo, ¿no? Pero un día estoy hojeando las páginas del Apocalipsis, donde todo termina, ¿no? Y se me ocurrió chusmear cómo era el trono de Dios, cómo era el cielo. Y resulta ser que, claro, el apóstol Juan, el más pibito que andaba de los 12 discípulos, tiene la fortuna de entrar al cielo y como una especie de cámara oculta, él está viendo todo ahí y escribe lo que vio. Acordate que con Noé le dijo, no voy a destruir más la tierra, y le puso un arco iris. A nosotros nos dijo, no me voy a enojar nunca más con ustedes. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 2 y 3 para terminar. Es extraordinario. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Ese era el mismo Dios. Y el verso 3 dice lo siguiente, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina, y el brillo de una esmeralda rodeaba el trono. ¿Cómo qué? Yo no sé si vos estás entendiendo esto, pero Dios nos prometió de que Él nunca más se iba a enojar con nosotros. Dios entendió y Él lo que más desea es liberarnos a nosotros del pecado. Y Él sabe de que esto fue un producto de un plan. Y entonces Él envía a su Hijo y Él lo hace por amor a nosotros. Y Él sabe que nosotros, por el mismo engaño del diablo, creemos que Dios está enojado con nosotros. Pero tengo que decirte algo. La Biblia dice que Jesús dijo en un momento, todo el que me vio a mí, ¿ha visto? Y basta con mirar a Jesús y ver cómo Él trataba a los pecadores. Yo te pregunto, ¿alguna vez viste tratar mal y con desprecio a un pecador? No, todo fue amor con los pecadores. Los llegaron a rotular despectivamente como el amigo de los pecadores. Y cuando quisieron burlarse de Él, en realidad pusieron la mejor imagen que de la gracia. Él es amigo de los pecadores, de aquellos que no pueden con sus propias fuerzas, pero les da la oportunidad, les da lo más preciado, les da a su propio Hijo y les prometen, nunca más nadie va a romper este pacto que nosotros tenemos. En el medio está la cruz, en el medio está el nuevo nacimiento y Dios dice, no me voy a enojar más con vos. Y es tan hermosa esta imagen de la gracia que Dios, pudiendo haber puesto un montón de oro por un montón de lados, llama a los ángeles decoradores y les dicen, yo hice una promesa y yo quiero que me pongan un arco iris acá alrededor de mi trono para yo acordarme también de que tengo un pacto, de que no me voy a enojar con ninguno de ellos, porque yo di a mi propio Hijo en amor por ellos. Nadie tiene más amor que esto. Y cuando una persona, un ser humano, logra ver esta imagen, uno puede descubrir y puede acercarse, como dice el escritor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar socorro, porque hay un arco iris ahí y Dios no está enojado con la gente. Dios está deseando salvarte del pecado, liberarte del pecado. Corre a Jesucristo, corre a sus piernas, corre a sus brazos, a sentarte en su falda. No sabes cuánto te ama el Señor. Aleluya, ponete de pie, por favor. Qué importante es ver desde el Espíritu cómo funcionan las cosas. Cómo nos ama el Señor. Cómo nos ama el Señor. Si hoy escuchaste la voz de Dios, deja que el Espíritu Santo trabaje quirúrgicamente ahora en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo toque ahora, impregne esta palabra. Si viniste por primera vez, ahora vamos a cantar y vamos a orar y te aseguro, el Espíritu Santo va a hacer algo hermoso en tu corazón. Pero la clave de todas las cosas es
rendirse a Él. Deja de pelear con tus propias fuerzas. Deja de pelear con tus propias fuerzas. A vos que venís y decís, yo ya hice mucho desastre, escuchaste las buenas noticias. Dios todavía, si hay vida, puede revertir la historia. Dios puede hacer milagros de los desastres que nosotros hacemos. Pero si nos rendimos a Él, si dejamos que su Espíritu venga a vivir dentro de nosotros. Levanten sus manos, por favor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por amarnos tanto y por enviar a tu Hijo Jesús como una demostración de lo mucho que vos nos amás, para dejarnos bien en claro que no estabas enojado con nosotros. Señor, te pedimos perdón si como representantes tuyos le hemos hecho ver a la gente de afuera una imagen distorsionada tuya. Señor, queremos arrepentirnos hoy de eso y decirte que te amamos y que necesitamos que nos ayudes a mostrar tu verdadera imagen y tu verdadera identidad. Que tu Espíritu Santo nos ayude a predicar hasta los confines de esta tierra, donde quieras llevarnos, Señor, el Evangelio de la gracia, como ha venido predicando el pastor en este lugar. Señor, úsanos para predicar esta buena noticia del Evangelio de la gracia, del Evangelio que es capaz de liberarnos de nuestros pecados y de transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, por las circunstancias que estamos viviendo. Sé que muchos hoy estamos atravesando momentos no tan buenos, no tan fáciles, pero qué bueno es que podemos tener ánimo. Qué bueno es que hoy podemos vernos ya marchando sobre ese caballo blanco con vos, porque vos venciste a este mundo, vos venciste la muerte, vos venciste el pecado. Señor, te damos muchas gracias por amarnos tanto, tanto, tanto. Espíritu Santo, pido ahora que ahora trabajes en los corazones de los que nos visitan por primera o segunda vez. Espíritu Santo, vos sos el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Hay esperanza aún antes de que la puerta se cierre. Espíritu Santo, gracias. Estás trabajando. Yo puedo sentir como lo mismo que ocurrió en la cárcel, cuando Pablo y Silas adoraron en medio de esa dificultad. Estoy sintiendo que caen gritos ahora, que se abren de tus muñecas y de tus pies. Pues pude sentirlo recién. Si lo adoramos, si lo exaltamos, si vemos como Él ve, si le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver, te aseguro que vas a poder estar de buen ánimo cuando te veas en Cristo y Cristo en vos. Aleluya. Donde está, levantad tus manos y adorá. Decís, Señor, gracias, gracias, gracias porque estás en mí. Aleluya.